Buenas noches, amigos, otra vez junto a ustedes. Vamos a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de lo que es nuestro diplomado, que ya no queda nada, ¿no es cierto?, para que se cierren las inscripciones, de lo que va a ser este excelente diplomado que va a abarcar métodos y técnicas de entrenamiento, leyes biológicas, bioquímica y farmacología, suplementación efectiva y nutrición. Hoy día estamos con el director de la revista, Gonzalo Carrasco, y básicamente vamos a preguntarle algunas cositas que la gente ha consultado, ¿no es cierto?, por redes sociales en relación a este diplomado. Primero, Gonzalo, ¿por qué va a ser tan importante que la gente sepa cuáles son los métodos y técnicas de entrenamiento si la gente piensa que sabe entrenar? Buena pregunta. Bueno, primero que nada, muchos creen que saben entrenar y la verdad es que la mayoría de las veces simplemente el hecho de entrenar ya se empieza con resultados. ¿Ya? El hecho de estar levantando cargas, digamos que estimula de alguna forma el crecimiento muscular, pero de ahí a darle forma muscular, a ponerle intención a las cosas, a dirigirte hacia un objetivo en concreto, tiene ciertas metodologías y tiene ciertas técnicas que tienen que ser, digamos, visualizadas y aplicadas entrenamiento a entrenamiento. ¿Ya? Como por obviamente ejemplo, eso evita que pierdas tiempo en el camino. ¿Ya? Ya. O sea, obviamente, disculpa que sea autorreferente, pero yo comencé a competir en una época que era súper complejo el tema del culturismo, que había solo una federación. Y obviamente yo aprendí primero las técnicas de entrenamiento, metodologías de entrenamiento, que me ayudaron solamente en 5 años de pasar de un principiante neófito absoluto a llegar a competir en las grandes ligas junto con Mario Ferrá, Mauricio Peters, Marcelo Santana y los grandes culturistas de esa época. Entonces, solamente en 5 años logré llegar al nivel de atletas que llevaban 20 años en el escenario. ¿Y qué fue lo que marcó la diferencia en ese sentido? ¿En la técnica del entrenamiento, la genética, la nutrición, el conocimiento previo que tú tenías? ¿Qué fue lo que marcó o lo que te acercó a esas grandes ligas, por decirlo de alguna forma? Mira, hay cosas que tú realmente no puedes manejar. ¿Ya? Hay cosas como la genética, que digamos, el tamaño de tus huesos tú no lo puedes manejar, tú no lo puedes modificar. Pero sí, si tú tienes la información adecuada, tú puedes sacar el mejor partido a tu genética. O, lógico, yo no podía optar a hacer un Frankenstein. Claro. Pero sí podía tener opciones como fijarme en cómo entrenaba tal vez Dorian Yates, que era algo mucho más parecido en cuanto a la genética. Para eso tienes que aplicar técnicas similares, cosas muy parecidas a lo que hacía él. Pero para ello también tienes que enfocarte en los pilares fundamentales del entrenamiento. Técnica, intensidad y carga. Claro, tienes que manejar la técnica de intensidad y carga de tal manera que cada entrenamiento te acerque un poquito más a tu objetivo. También partimos principalmente algo que nunca, o mejor dicho, que muy pocos atletas hacen, que es un planteamiento de objetivo. Una periodización. Un planteamiento de objetivo a corto, mediano y largo plazo. Luego, ¿cómo lo vas a lograr a corto, mediano y largo plazo? Porque una cosa es decir, sí, yo quiero competir. Ya, pero ¿cuándo? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te visualizas? ¿Cuál es tu real objetivo con eso? Entonces, de ahí parte todo, digamos, en cuanto a formar o optar por un método acertado, parte por definir tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, y sacarle mejor partido a tu genética. Como te digo, de todos los factores que tú me nombraste, todos son importantes, pero hay muchos que tú no puedes manejar porque vienen contigo. Ahora, ¿cuál es el más importante? Exactamente. ¿Y qué es lo que interviene ahí? ¿Qué es lo que tú puedes manejar de eso? Un concepto que podríamos regalarle a la gente como la epigenética, por ejemplo. Exacto. Porque las personas, y yo entiendo dónde tú vas, pero muchas personas dicen, chuta, que yo no tengo genética, mis huesos son delgados, ¿no es cierto? Tengo mal estómago, pero por ejemplo, dentro de lo que hemos entrenado, hemos visto en la historia, como por ejemplo, grandes culturistas como Frank Zane, por ejemplo, que a lo mejor no tenía una genética, una envergadura grande como, qué sé yo, Phil Heath o Kai Green de los tiempos actuales, pero sin embargo estuvieron ahí, dentro de los primeros. Podríamos profundizar en ese concepto de la epigenética, ¿no? Que este deporte lo tiene en todos lados. Claro, era lo que yo te decía. Tal vez tú no puedes manejar
cambiar tu genética, pero sí le puedes sacar el mejor partido. Y ahí nace la metodología que puedes ocupar para poder lograr esos objetivos. Ahora, como ya tienes una genética definida, entonces tienes que saber cuáles son los métodos que te van a ayudar a lograr esa forma que puedes tener con esa genética que ya viene contigo, ¿ya? Ahora, de todas las cosas que ya vienen contigo, lo único que puedes hacer es esforzarte al máximo, ¿cierto? Claro. Ya. Y eso es lo que tú puedes manejar. Pero muchas veces ese esfuerzo al máximo está tan mal dirigido que la gente se termina lesionando o se termina retirando porque lleva mucho tiempo tratando de hacer las cosas y no las logra. Entonces, hay otros factores que también interfieren en ese desarrollo y en esos avances, que lo vamos a ver en el segundo módulo. Pero para quedar claros con el primero, entonces, para poder plantearte las cosas bien y para poder enfocarse de una buena manera, tienes que manejar lo que puedes manejar y así puedes lograr lo que tú quieras lograr, incluso llegando a modificar ciertos factores genéticos. Que es ¿ya? lo epigenético. Claro, o sea, lo epigenético, para los que, digamos, escuchan por primera vez el concepto, epi significa por encima, lo que está por encima, por sobre de. Prefijo. ¿Ya? Lo que interfiere, digamos, en lo más físico, pero que son factores externos. Y esos factores externos siempre se pueden manejar. ¿Qué pasaría Ahora, con una persona, son gemelos? Nacen obviamente de la misma madre, ¿no es cierto? Uno hace deporte, el otro no hace deporte, o uno entrena bien y el otro entrena mal. ¿Qué pasaría ahí? Ahí estás hablando de la epigenética. Ahí tienes un factor epigenético. Uno hace deporte, el otro no hace deporte. Ese es un factor epigenético. O sea, lo que yo hago con esos genes, cómo los puedo transformar. ¿Ya? Uno come comida chatarra y el otro no. ¿Ya? Entonces, claro, uno se somete a un estrés altísimo o vive la vida de una forma acelerada o vive la vida de una forma frenética y el otro, por ejemplo, puede meterse a un templo budista. Claro. ¿Ya? Entonces, esos son factores epigenéticos. Ahora, uno no tiene que ir a un templo budista para poder manejar la calma en sí mismo. Puede ir a un templo del entrenamiento, ¿no es cierto? Puede ir a un gimnasio. Y eso nos lleva, estos conceptos epigenéticos, genéticos, nos lleva a una base. Y creo que las bases tienen leyes, ¿no es cierto? Y estas leyes tienen relación con la biología. Pero si nosotros mezclamos estos conceptos, quizás la gente se va a confundir en realidad de lo que es realmente las leyes biológicas. Si lo tuviéramos que resumir, porque los tiempos son acotados, ¿qué son o qué es o qué busca las leyes biológicas? Las leyes biológicas te van a explicar el por qué muchas veces las cosas que hacemos no resultan como queremos, ¿ya? Porque son estos factores epigenéticos que estábamos hablando, que son los que finalmente desarrollan el cuerpo de la manera que tiene que desarrollarse, pero mucho tiene que ver con el cableado interno, con nuestra neurología, ¿ya? Cómo se ordenan nuestras neuronas para que tú me veas como me ves, ¿ya? Porque toda la gente que pueda ver este video, nosotros le estamos transmitiendo algo, pero muchos lo van a tomar tal vez mal. ¿Por qué? Porque su cableado interno, su neurología está expuesta constantemente a pelear con los demás, a decir yo tengo la razón. Pero de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de 5 leyes biológicas, hablamos primero de cómo interpretamos la vida, ¿ya? Y cómo influyen los hechos que nos marcan y cómo nos llevan a tener ciertas visiones muchas veces. También nos vamos, con las leyes biológicas vamos a aprender en la ley bifásica cómo se desarrolla el músculo, porque nosotros generamos 2 fases, una de cortisol, de intensidad, de trabajo muscular, y luego una fase de recuperación. Nosotros la forzamos. No es como cuando ocurre, por ejemplo, que vives un trauma y quedas helado, y luego cuando te recuperas de ese trauma, vienen síntomas, ¿ya? Como el principio de la supercompensación, ¿no? Es un principio de supercompensación, que en realidad lo vamos a explicar biológicamente, lo cual te va a hacer entender no solamente el trabajo muscular, sino que también te va a hacer entender cómo algunos se desarrollan más que otros, porque hay algunos que logran una supercompensación y otros apenas logran una pequeña compensación, porque siguen una fase de estrés o se enfocaron mal y el esfuerzo que están poniendo lo están poniendo demasiado en el entrenamiento, lo que te decía adelante. Por eso es que hay que plantear métodos.
¿ya? Hay que plantear métodos y hay que plantear sistemas para que podamos lograr lo que queremos de una forma óptima. No sé si ustedes logran entender la importancia de la ciencia en todo esto. Y si hablamos de ciencia, no podemos dejar de lado la bioquímica y la farmacología. Tan manoseada, tan manipulada de repente por los medios, ¿no es cierto? Sabemos que los medios lamentablemente esconden unas cosas para vender otras, pero en el tema del deporte siempre ha estado tan manoseado este tema de la bioquímica y de la farmacología, perdón, pienso yo, por la ignorancia que se tiene de estos temas y un poquito el tabú de hablar de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar, ¿no es cierto?, al analizar este módulo? Bueno, de partida cuando organizamos todo esto, hablamos de bioquímica porque existe una bioquímica natural, una bioquímica que se produce en el cuerpo para poder lograr reacciones corporales, y obviamente eso está influido por las leyes biológicas, cómo reaccionamos, cómo nosotros nos enfrentamos al ambiente. Y obviamente esa bioquímica, cuando nosotros la interrumpimos a través de fármacos, que en la mayoría de los deportes se ocupa, y eso nosotros vamos a sacar el tema tabú, y para mí es muy fácil sacar el tema del tabú, porque en el fondo cuando hablamos de fármacos, hablamos de todos los fármacos. Cuando la gente toma una aspirina y cree que por eso es más sana que un atleta que ocupa esteroides, entonces la verdad es que cuando sentamos las bases de la farmacología, vamos a ver que no están así, ¿ya? Muchas veces los niños le dan una betametasona o una prednisona en una fase de estrés o de una fase de una crisis, por ejemplo, que le llegan a dar salbutamol o algún tipo de broncodilatador y la gente no sabe que está usando un esteroide. Entonces, ¿por qué? Porque lo recetó el médico, deja de ser un esteroide. No, señores, no es así. Lamentablemente nosotros no sabemos calificar, y eso está dentro de la farmacología básica, que no sabemos calificar qué es un esteroide y qué no es un esteroide. Exacto. ¿Ya? Aclarar que nosotros no estamos en defensa de ningún tipo de farmacología, pero sí estamos en defensa del conocimiento. Y en relación al conocimiento es porque es tan importante hablar estos temas, tal como lo dice Gonzalo, de la bioquímica, ¿no es cierto?, personal, y también de todo este mundo de la farmacología que envuelve este mundo del fitness también, y no tan solo del mundo del fitness, sino de todo el deporte. Y como estamos hablando de deporte, ¿no es cierto?, sabemos que lamentablemente, ¿no es cierto?, la alimentación hoy en día no es la que era antes, y nos vemos un poquito obligados o beneficiados, ¿no es cierto?, de toda esta suplementación que está rondando en torno al mundo del fitness y el mundo del deporte, y también invitarlo a profundizar en esta área. Y hablando de suplementación efectiva, le pusimos ese concepto, ¿no es cierto?, que es bastante revelador, ¿no es cierto? De repente hay personas que no tienen dinero, de repente hay personas que piensan de que este deporte es muy caro y que solo es un deporte de élite, porque se dice que tenemos que consumir ciertos tipos de suplementos. ¿Qué tan serio o qué tan efectivo hay en eso? Bueno, como tú lo acabas de mencionar, esto es algo muy manejado por las grandes industrias, y de hecho hoy en día las farmacéuticas, que son las industrias más poderosas del mundo, están digamos fuertes interviniendo en el tema de suplementación, y para ello han inventado una serie de conceptos que llevan a la gente a creer que es necesario tomar ciertos suplementos y dejando de lado otros que son realmente indispensables. Entonces, para aclarar todo eso, nuevamente, igual que en la farmacología, nosotros tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que es realmente indispensable? ¿Para qué? ¿Cuáles son nuestros objetivos principales? Vamos a partir de un cuerpo sano, un cuerpo enfermo, ¿ya? ¿Qué es lo que es necesario para mantenernos sanos completamente? Y evitar que el marketing nos venga a transgredir o tergiversar nuestra opinión de las cosas. O manchar. Entonces yo tengo la suerte de manejarme entre oficinas, gimnasios, y eso, digamos, entre buscar información y después transmitir información y también captar información del ambiente. Lamentablemente en el ambiente tú puedes escuchar en los gimnasios, oye, tómate un preentreno, pero ¿es realmente necesario un preentreno? ¿No será que si le sacas la cafeína a un preentreno deja de ser un preentreno? O te lo digo al revés, ¿es dañina tomarse una proteína, como dice la gente y como lo han dicho durante tanto tiempo algunos profesionales?
Claro, eso también es parte de, digamos, de los temas como el misticismo que se crea en torno al gimnasio, ¿ya? Cuando las personas se toman, no sé, 3, 4 paracetamol al día y hablan de que una proteína puede ser un anabólico, un esteroide, ¿ya? Entonces todo eso se va a aclarar en las primeras pinceladas del curso, porque después vamos a profundizar en el uso de suplementos, porque nosotros, sabiendo el efecto que tienen los suplementos sobre el cuerpo, sabiendo de dónde provienen y el origen natural de todos los suplementos, entonces podemos elegirlos de forma precisa. ¿Ya? Y ahí hacer un uso inteligente de cada uno de los suplementos. Un uso preciso, un uso inteligente, porque obviamente muchas personas han caído, por ejemplo, otro de los suplementos más ocupados son los multivitamínicos, ¿cierto? Que tienen todas las vitaminas en la misma cosa, pero resulta que no funcionan. Porque se chocan entre uno Porque y otro. obviamente hay vitaminas que son activantes y otras vitaminas que son relajantes. Y si nosotros vamos al origen natural de los alimentos, no los vamos a encontrar de forma completa. No hay ningún alimento que contenga todas las vitaminas y minerales en un solo alimento, no está en un solo envase. Claro. ¿Ya? Nosotros como seres humanos queremos perfeccionar la naturaleza y resulta que muchas veces la echamos a perder. Y ahí nos vamos al arte de nutrir, ¿no es cierto? De que si nosotros vamos al concepto de lo que es nutrición, ¿no es cierto? Habla del arte de nutrir. Y eso es muy revelador, porque el arte de nutrir tiene que ver con saber qué vamos a llevar dentro de nuestro cuerpo para que obtengamos los beneficios tanto estéticos, pero sobre todo de salud que queremos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo sé el por qué, pero contémosle a la gente por qué dejamos nutrición para el final. Básicamente dejamos nutrición para el final porque entendiendo ya las leyes biológicas y también sabiendo cómo interfieren en la química corporal, los fármacos, si es que hay, y cómo podemos suplementar efectivamente para tener cubiertas las carencias que pudieran haber con la alimentación moderna, entonces podemos entender el rol de cada nutriente, de cada macronutriente, y podemos entender también por qué hay ciertas dietas que funcionan y otras que no funcionan, por qué hay ciertas pautas que debemos seguir para cuando se necesita acelerar el metabolismo, o por qué muchas veces también necesitamos ralentizarlo con una pauta diferente. Porque hay personas que comen 2 veces al día y tienen tan buenos resultados. Vamos a poder entender por qué es necesario cierta cantidad de nutrientes, a veces independiente de la distribución. Y bueno, como les digo, teniendo en cuenta tanto leyes biológicas como la bioquímica y una suplementación adecuada, entonces ya esto es muy fácil. Y obviamente la nutrición también vuelve al principio, que tiene que ver con los objetivos y el planteamiento de objetivos y metas que tengamos en cuanto a nuestro entrenamiento. Así que con eso damos por completo. Obviamente van a salir una serie de otros temas entre medio, pero vamos a dar por completo nuestro diplomado acerca de la aplicación científica del desarrollo, para el desarrollo y rendimiento a través del deporte. Los esperamos.